Pues buenas tardes o buenos días, según en qué parte del mundo se encuentren. En primer lugar, quería felicitar a Hugo y a todo el equipo de la Universidad Católica del Maule por la excelente organización de este evento. Y segundo, agradecer la oportunidad de compartir con todos vosotros esta línea de investigación que empecé a desarrollar hace unos años durante mi postdoc en el laboratorio del Dr. James Sharp en el Centro de Regulación Genómica y que ahora continúo desde mi propio laboratorio en la Universidad de Barcelona. El objetivo de este trabajo, como bien ha dicho Hugo, es desarrollar un método que nos permita medir el desarrollo embrionario y obviamente pues utilizando técnicas de morfometría geométrica. Este congreso es el vivo ejemplo de la revolución que la morfometría geométrica ha causado en el campo de la morfometría. Los casi 1000 inscritos en este congreso han contribuido con sus estudios a inclinar la curva, a hacer que los estudios de morfometría geométrica se multipliquen y sean prevalentes en nuestra disciplina. Tal y como hemos visto en las charlas, la morfometría geométrica ha experimentado una radiación exitosísima y se viene aplicando a todos los niveles biológicos. Así, la morfometría geométrica pues, se ha aplicado pues, a nivel de organismos, tanto multicelulares como unicelulares. También se ha aplicado a partes o estructuras concretas de estos organismos, ya sean en tejidos duros o blandos, de animales y plantas, en diferentes estadios del desarrollo. Incluso existen estudios en los que se aplica morfometría geométrica a nivel de células. Sin embargo, hasta hace poco no se habían aplicado los estudios de morfometría geométrica a los patrones de expresión génica. Y esto es justo lo que hoy quería compartir con ustedes. Es curioso que precisamente había utilizado esta diapositiva para convencer a los biólogos moleculares y del desarrollo de la importancia de caracterizar cuantitativamente la forma y de que, por supuesto, la morfometría geométrica es la mejor herramienta que tenemos actualmente para hacerlo. Y a ustedes, que ya son plenamente conscientes de ello, les voy a intentar convencer, en cambio, de la importancia de estudiar el desarrollo utilizando morfometría geométrica. Todos los animales vertebrados partimos de un mismo punto en el desarrollo, que es la división celular a partir de un cigoto. Esta célula con la que empezamos empezará a dividirse una y otra vez y las células a su vez se irán diferenciando en diferentes tejidos y órganos hasta formar un embrión. Aquí tenemos dos embriones de dos especies diferentes, pero que en estos estadios son bien parecidos. Las técnicas de microscopía actuales nos permiten determinar con gran detalle el tiempo, cómo se desarrollan en el tiempo los órganos y sistemas de estos organismos, hasta llegar a las formas adultas. En este caso, un ratón y un humano. Nadie de los aquí presentes se atrevería a afirmar que Darcy Thompson tiene cara y ni mucho menos cerebro de ratón. Y sin embargo, ambas especies comparten alrededor de un 90% de los genes que regulan su desarrollo facial y cerebral. Así, ¿cómo podemos explicar las tremendas diferencias fenotípicas que existen entre un ratón y un humano a partir de unas diferencias genéticas tan reducidas? Parte de la respuesta está en el desarrollo. Ayer Erwin nos hablaba del modelo del palimpsesto de Hallgrímsson y espero que Benedict esta tarde nos hable también de su Middle Out Approach. Según Hallgrímsson y Lieberman, de las múltiples variantes genéticas que existen, estas se organizan en un número finito de vías de señalización y que, a través de pocos procesos, el desarrollo traduce la variación genética en variación fenotípica. Actualmente, por un lado, tenemos a la morfometría geométrica, que a través de métodos de Procrustes o de EDMA permite cuantificar de forma precisa y robusta el fenotipo. Por el otro lado, también tenemos técnicas para secuenciar el genotipo. Pero es que no solo es importante conocer qué genes contribuyen al desarrollo de un fenotipo en cada especie, sino que también es importante conocer dónde, cuándo y cómo se están expresando estos genes.
porque la diferencia entre dos especies puede que resida en diferencias sutiles pero significativas de su patrón de expresión y de regulación génica. El patrón de expresión de un gen equivale a todas aquellas regiones donde se está expresando un gen en un lugar y en un tiempo determinado. En esta imagen de un embrión de ratón de 11,5 días podemos visualizar en rojo la expresión génica de un gen llamado DASP6. Existen técnicas moleculares disponibles para detectar patrones de expresión génica, como la Whole Mount In Situ Hybridization. Y esta es una técnica que se utiliza para la localización y la detección de secuencias de ARN específicas en las células o tejidos preservados. Para visualizar en 3 dimensiones las muestras que han sido analizadas con esta técnica molecular, lo ideal es la tomografía de proyección óptica, que es una técnica de imagen que ahora os explicaré con un poco más de detalle. Pero lo que quería destacar aquí es que combinando las técnicas de Whole Mount In Situ Hybridization y de OPT es relativamente sencillo, o al menos es posible, separar el genotipo del fenotipo. Y sin embargo, nos continúan faltando los métodos para cuantificar los patrones de expresión génica y sus cambios fenotípicos asociados de una manera que sea sistemática y objetiva. Bien. Os explico un poco el OPT. Esta es una técnica de imagen mesoscópica que está optimizada para escanear órganos u organismos que no sean ni muy grandes ni muy pequeños, desde 50 micros hasta 15 milímetros, como por ejemplo los embriones de ratón. Yo tuve la suerte de aprender y tener acceso a esta técnica al unirme al laboratorio del Dr. Sharp, que es quien ha desarrollado esta técnica. Para que funcione, las muestras tienen, después de haberle hecho el Whole Mount In Situ Hybridization, tienen que ser transparentadas ópticamente para que permitan una penetración profunda de la luz, porque se trata de una técnica de microscopía óptica. Y para ello tratamos las muestras con una solución hecha a partir de una combinación de bencil alcohol y bencilbenzoato, que lo que hace es lavar los lípidos de la muestra, que son los que dispersan la luz, pero mantiene las proteínas, que son los que mantienen intacta la estructura que estamos analizando. Así conseguimos que el tejido sea completamente transparente, como veis aquí, después del proceso de clearing. Y entonces, una vez tenemos la muestra montada en este gel de agarosa, lo que se hace es colocarla sobre el rotor del microscopio y entonces la imagen va girando y la luz del escáner pasa a través de la muestra y de las lentes del sistema óptico y forma una sombra, que es la señal que recoge el microscopio. Y a medida que la muestra va girando y va haciendo una rotación completa de 360 grados, se toman un total de 400 imágenes y a partir de estas se puede reconstruir un modelo tridimensional. El resultado de un scan de OPT es una imagen pues tan espectacular como esta. Aquí vemos que podemos reconstruir la superficie externa del embrión y además aquí se había marcado el ARN de un marcador del neurofilamento y vemos cómo se marcan todas las células del embrión este neurofilamento. Bien. En este proyecto lo que proponemos es combinar el OPT con la morfometría geométrica para cuantificar los patrones de expresión génica. Y para añadirle un componente biomédico a la aplicación, hemos testado la metodología utilizando un modelo de ratón para el síndrome de Apert. El síndrome de Apert es una enfermedad rara congénita que está caracterizada por el cierre prematuro de las suturas craneales, pero que también implica malformaciones en las extremidades, como la fusión de dígitos y malformaciones en el cerebro y en el corazón. A pesar de presentar un amplio espectro de variabilidad fenotípica, el síndrome de Apert solo es causado por una de 2 mutaciones en el gen FGFR2.
A nivel clínico, la única diferencia descrita entre los pacientes portadores de una mutación o la otra es que la mutación del aminoácido que se encuentra en la posición 252 de la proteína está asociada a malformaciones más graves del paladar, mientras que la mutación del aminoácido 253 está asociada con malformaciones más graves de las extremidades. Aquí tenemos dos ejemplares de ratones recién nacidos del modelo 253, que es la mutación que en humanos causa las malformaciones más graves en las extremidades, y podéis ver estas malformaciones. La verdad es que a simple vista no. Y según los estudios disponibles, sí que hay algunas diferencias entre las extremidades de ratones controles y mutantes, pero como no son muy obvias o son menos aparentes que las malformaciones craneales, la verdad es que las causas genéticas y del desarrollo de las malformaciones de las extremidades continúan siendo un gran interrogante. Así, nuestro primer objetivo en este estudio fue cuantificar de forma precisa y objetiva el fenotipo esquelético de las extremidades del ratón del modelo 253 del síndrome de Apert. No pudimos, esto lo hicimos nada más nacer los ratones al día postembrionario 0, y no pudimos mirar más adelante en el desarrollo porque estos ratones mueren durante los primeros días de vida debido a problemas pulmonares. Así que adquirimos microtomografías computadas de los ratones justo después de nacer y medimos la forma de los huesos que forman las extremidades del brazo, la extremidad superior, mediante el registro de coordenadas 3D, tal y como se indica en esta figura. Aquí veis los landmarks colocados. Y a partir de estas coordenadas calculamos la longitud, la anchura y el volumen de cada hueso y comparamos cada una de las medidas con ratones, controles y mutantes. Y los resultados nos mostraron muchas diferencias significativas. Vimos que los ratones mutantes, tanto el húmero como el radio y el cúbito, eran significativamente más cortos, pero con un volumen mayor que en los ratones control. Concretamente, cuando comparamos la forma de la escápula utilizando técnicas de morfometría geométrica, vimos que los ratones controles y mutantes están completamente separados y que, por tanto, los ratones portadores de la mutación del síndrome de Apert presentan una forma de la escápula diferente a la de los ratones control. La mayoría de las diferencias que hemos detectado en este estudio habían pasado totalmente desapercibidas en los estudios previos. Así, estos resultados nos demuestran la necesidad de desarrollar estas herramientas de medición y de comparación cuantitativa para revelar si realmente hay diferencias morfológicas significativas entre las formas que queremos comparar. Porque, aunque sean sutiles y no se vean a simple vista, nos pueden dar pistas sobre la etiología de la enfermedad. Como queríamos ir más allá y detectar cuál es el primer momento en que aparecen las malformaciones de las extremidades en el síndrome de Apert, decidimos ir hacia atrás en el desarrollo embrionario y por eso generamos todos estos embriones de ratones controles y mutantes y a priori no saltaba a la vista ninguna diferencia. Incluso si hacemos un zoom, ¿alguien se animaría a decir cuál es el control y cuál es el mutante? Se parecen muchísimo, aunque tienen malformaciones, pero a simple vista nosotros no fuimos capaces de detectarlas. Así que nos decidimos a hacer whole mount in situ hybridization en los embriones, a escanearlos con OPT y aplicar las técnicas de morfometría geométrica para encontrar diferencias asociadas al síndrome de Apert. El gen que elegimos para realizar este estudio fue DASP6, porque es un gen importante para la morfogénesis de las extremidades y además es un downstream target de FGFR2, lo que quiere decir que DASP6 es un gen que se encuentra regulado por la actividad del gen que está mutado en el síndrome de Apert. Hicimos una primera evaluación cualitativa para comprobar
si podíamos detectar diferencias en el patrón de expresión de DASP6. Y para explicaros cómo funciona el sistema, en los ratones las extremidades comienzan a formarse a partir del 9º día de desarrollo y en solo 3 días empiezan a aparecer las estructuras que darán lugar a los dígitos. Para detectar el primer momento en que aparecen las malformaciones, empezamos a mirar los embriones a 11,5 días de desarrollo. Y los escáneres nos revelaron que en el desarrollo normal de ratones control, el gen DASP6 se encuentra, como veis marcado en estas manchas amarillas, se expresa en las extremidades, pero también en la cola y en las estructuras que darán lugar al cerebro. Entonces, para ir atrás en el desarrollo, comparamos este patrón de expresión génica con el correspondiente a un día anterior, a 10,5 días de desarrollo. Sorprendentemente, el patrón es radicalmente diferente con solo, atentos, 24 horas de diferencia. DASP6 también se expresa en las extremidades y en el cerebro, pero en este estadio más temprano también se expresa en las prominencias faciales y a lo largo de la espina dorsal, donde a 11,5 no habíamos visto expresión de DASP6. Así que a ojo podemos diferenciar entre un embrión de 10,5 y de 11,5 días, pero ¿podemos diferenciar entre ratones controles y mutantes? La verdad es que al menos yo no soy capaz. Así que creamos este protocolo para escanear los embriones con OPT, segmentar las extremidades y los patrones de expresión génica utilizando diferentes valores umbrales del escaneado. No voy a entrar en detalles aquí, pero si alguien necesita más información, que no duden en consultarme. A continuación, lo que hicimos fue diseñar un método semiautomático para capturar la forma de las extremidades y de los patrones de expresión génica mediante las coordenadas de puntos, de landmarks y de semi-landmarks. Y a partir de las coordenadas 3D de estos puntos, analizamos la variabilidad morfológica de la muestra utilizando las técnicas básicas de la morfometría geométrica y la estadística multivariada. Bien, en este gráfico se pueden ver que en total generamos 4 camadas de ratones entre 10,5 y 11,5 días de desarrollo y que se podían agrupar según su estadio. Unas presentan estadios más tempranos y otras más tardíos. Para detectar el origen de las malformaciones asociadas al síndrome de Apert, comenzamos comparando las extremidades y los patrones de expresión en el estadio más tardío y fuimos tirando hacia atrás hacia el estadio más temprano. Vamos a ver los resultados de este último estadio. Los gráficos representan las 2 primeras componentes de un análisis de componentes principales basada en la forma de 4 minutos, Neus. Sí, o bien la extremidad que tenemos aquí a la izquierda o bien el patrón de expresión génica. Bien, y vemos que los puntos azules representan los ratones control y los puntos rojos los ratones mutantes. Así vemos que los 2 grupos de ratones se separan claramente en el morfoespacio, demostrando que presentan unas extremidades con formas diferentes. Respecto a la forma de extremidad media, que está representada aquí en gris, tenemos por un lado que los ratones controles presentan una extremidad más alargada y con unas concavidades en lo que serían las muñecas más marcadas, en comparación con los ratones mutantes que presentan extremidades más cortas y anchas. Del mismo modo, los resultados basados en la forma de la expresión génica también nos demuestran diferencias entre ratones, controles y mutantes. Respecto a la forma del patrón de expresión de DASP6, vemos que a 11,5 los ratones mutantes presentan un patrón de expresión más extendido sin mostrar la simetría anteroposterior típica de los ratones control. Así vemos que a 11,5 días de desarrollo embrionario las extremidades de los ratones portadores de la mutación ya son diferentes. Vamos a ver qué pasa cuando analizamos estadios más tempranos. A 11 días de desarrollo embrionario vemos que
las diferencias fenotípicas y genéticas también están presentes. Y es cuando analizamos un estadio previo, a 10.5, cuando dejamos de observar estas diferencias, al menos a nivel fenotípico, porque aquí los ratones se solapan completamente, como vemos aquí. A nivel genético, sin embargo, sí que continúan habiendo diferencias claras entre ratones mutantes y controles. Finalmente, cuando analizamos el estadio más temprano, 10.5, es cuando no encontramos ninguna diferencia, ni a nivel fenotípico ni genotípico. Y así concluimos que nuestro método es capaz de detectar los primeros efectos de la mutación del síndrome de Apert. Estos efectos se producen primero a nivel genético, tan solo un día después de que la extremidad se haya empezado a desarrollar, y preceden las malformaciones fenotípicas que aparecen unas horas más tarde. Así, nuestros resultados confirman que la morfometría geométrica se puede aplicar con éxito para entender mejor la etiología de las malformaciones congénitas y que es una herramienta útil para la investigación biomédica también. A esta metodología, en principio, se debería poder aplicar a otros genes, órganos y organismos, pero ¿funciona siempre? Actualmente estamos analizando los mismos ratones, pero en vez de mirar el patrón de expresión en las extremidades, estamos mirando en la cabeza para analizar el desarrollo integrado de la cara y del cerebro. Y aquí sí que vemos a simple vista diferencias entre controles y mutantes, pero yo no sé cómo aplicaría morfometría geométrica. Para estudiar el fenotipo sí, pero el patrón génico aquí es imposible aplicar técnicas de morfometría geométrica. También lo hemos probado mirando el corazón, y esta estructura también es muy difícil localizar landmarks que sean homólogos. Así que el uso de la morfometría geométrica no es directamente aplicable en todas las situaciones y necesitamos desarrollar métodos alternativos y complementarios para analizar los patrones de expresión génica y así poder evaluar hipótesis acerca de cómo, a partir de un mismo toolkit genético, ha podido evolucionar la formidable diversidad fenotípica que observamos en el mundo y que a todos nos interesa. Entonces, si alguien estaba buscando un reto para realizar sus estudios de doctorado o postdoctorado y le motiva este tema, pues que no dude en contactar conmigo. Estoy arrancando mi laboratorio en la Universidad de Barcelona, en la sección de Antropología Biológica, y seguiremos colaborando con los investigadores de EMBL y de Penn State para tirar adelante este excitante proyecto. Y bueno, muchas gracias a todo el mundo, y si hay alguna pregunta estaré encantada de contestar. Muchísimas gracias, Neus, por tu increíble presentación. Ya me dieron ganas de hacer una estancia en tu laboratorio. Así es, sois bienvenidos. Está muy, muy bueno lo que estás haciendo. Simplemente informarte que tu charla ya lleva más de 450 personas, han ido ingresando, así que estuvo muy, muy bueno. Voy a dar la palabra partiendo por Miguel Contreras. A ver, Miguel, tienes la palabra. Hola, buenos días, Neus. Hola, Miguel, ¿qué tal? Excelente presentación. Muchas gracias. Yo estoy trabajando mandíbula de humanos con el gen de la hormona del crecimiento para ver el patrón de integración y modularidad entre el neurocráneo, la parte facial y la parte mandibular. Qué Pero bueno. tomando en cuenta lo que tú nos expusiste en esta charla, pensando filogenéticamente entre homininos, por ejemplo, entre Sí. neandertales y humanos anatómicamente modernos, que las nuevas tendencias plantean que el desarrollo, principalmente a través de la heterocronía y regulación de los procesos de desarrollo, puedan estar explicando de mejor manera las diferencias morfológicas entre las especies. Exacto. Y tomando en cuenta que el ADN antiguo ahorita está en la flor de piel, por así decirlo, Sí. ¿cómo podríamos tomar estas aproximaciones que tú nos estás explicando para aplicar la morfometría en conjunto con, digamos, técnicas de ADN antiguo?
Sí, sí, sí. Esto es súper interesante y es justo en lo que estamos trabajando actualmente, porque estamos viendo cómo podemos, utilizando modelos de ratones, porque al final tenemos que utilizar modelos de ratones, pero si encontramos mutaciones que producen malformaciones que se puedan asociar a los patrones que observamos a nivel evolutivo, los podemos como mínimo utilizar para testar hipótesis, ¿no? Y es súper interesante lo que estabas comentando de la heterocronía, porque, por ejemplo, aquí lo que veíamos con las extremidades es que muchos cambios de los que vemos es porque las células dejan de expresar en momentos determinados o empiezan antes, o sea, las células lo que están haciendo es tener un momento de on-off de los genes, ¿vale? Un proceso de heterocronía se podría conseguir simplemente haciendo que las células se activen antes o después de lo que tocaría, ¿sí? Entonces, si tú, para la pregunta que te estás haciendo a nivel evolutivo, que sería, por ejemplo, la que me comentabas, la mandíbula, si encuentras un modelo de ratón cuya mutación tenga una malformación que sea paralela, que representen en ciertos rasgos el cambio morfológico que tú estás evaluando en la evaluación, podrías como mínimo testar esas hipótesis y decir, entre el control y el mutante, el cambio que observo es porque el gen se expresa antes o después, o no está activado en esta zona y se activa en otra, y al menos esto nos permitiría conocer los mecanismos de la evolución, porque ahora somos muy buenos describiendo los patrones evolutivos que afectan a la variación morfológica, pero seguimos sin conocer los mecanismos. Los estudios de ADN nos pueden ayudar para detectar, de ADN antiguo, para detectar los genes, pero estamos viendo que no solo son los genes, sino esos mismos genes, cómo se utilizan de forma diferente para crear la diversidad, pues, en los homínidos, por ejemplo. Súper, Neus, muchas gracias. Voy a pasar a la segunda pregunta. Gracias. Daniela Flores, tienes la palabra. Daniela, ¿me escuchas? ¿Aló? Neus, ¿tú me escuchas, cierto? ¿Hola? Sí, sí, yo te escucho perfectamente. Daniela, ¿tú me escuchas? Creo que no tenemos en línea a Daniela. Daniela. Bien, voy a seguir la palabra con Erwin. Erwin, Okay. tienes la palabra. Ok, gracias. Neus, ¿me escuchas? Sí, te escucho, bajito, pero te escucho. Qué bueno. Mira, bueno, lo que me queda de tu presentación es que obviamente la integración entre la biología del desarrollo y la demostración de evidencia explícita basada en marcadores y todo eso abre un portal para la investigación en el campo de la biología del desarrollo y eso integrado a morfometría. Sí. No solamente, o por lo menos mi comentario es que no solamente permite establecer o detectar patrones de heterocronía, que son en biología del Sí, no, desarrollo esa tal es vez una aplicación. deben ser los más estudiados y probablemente lo más intuitivo de evaluar siempre. Pero la morfometría también presenta la posibilidad de estudiar heterotopía, heterotipia, heterometría. Exacto. Y en esos términos yo te quería preguntar si existen enfoques en tu laboratorio dedicados a esos análisis o son centrados en este minuto solamente en biología del desarrollo pura, así, o genética Ahora, o sea, hasta ahora habíamos estado trabajando más
en la parte biomédica, ¿no? Y para detectar eso, el origen de malformaciones congénitas y etcétera. Y ahora estamos justo arrancando la aplicación más evolutiva, ¿no? Y de utilizar modelos de ratones para testar hipótesis sobre mecanismos de evolución en los homínidos. Puesto que ahora estoy trabajando en el Departamento de Antropología Biológica y es lo último que os enseñaba. Los mismos ratones que hemos mirado las extremidades, ahora estamos mirando la cabeza. En concreto nos interesa el desarrollo integrado de la cara y el cerebro. Hay diferentes hipótesis sobre la evolución de la encefalización en el caso de los humanos modernos, y entonces no se sabe quién dirige a quién. ¿Es el cerebro que dirige la cara? ¿Es la cara que dirige al cerebro? ¿O es la respuesta integrada? Nuestros resultados estamos viendo que hay estos genes, tenemos DAS6 y tenemos otros, presentan pleiotropía. Y entonces estamos viendo que seguramente es una respuesta integrada a partir de vías comunes de señalización, y que eso nos puede llevar a entender mejor cómo han sido esos procesos de evolutivos, por ejemplo, en el tema de la encefalización. Bien, estamos con el tiempo, lamentablemente